Bienvenidos al curso de matemática. Continuamos con lo que es el tema de conjuntos y con la serie de ejercicios. Un ingeniero que dirige la obra de construcción de un edificio de 3 plantas distribuye el personal de la siguiente manera. 43 trabajan en la primera planta, 48 en la tercera planta y 16 en la primera y segunda planta. 22 en la primera y tercera planta. 7 trabajan en las 3 plantas, 52 trabajan en una sola planta y 37 en 2 plantas a la vez, pero no en las 3. ¿Cuántos trabajan en este caso nos dice, inciso A, en la primera planta y la segunda, pero no en la tercera? En la segunda o tercera, pero no en la primera. Inciso C, únicamente en la primera. Y inciso D, ¿cuántos trabajan en total? Bien, para esto tenemos las siguientes respuestas, ¿no? Vamos a verificar sucesivamente cuál ha sido la respuesta correcta. Bien, para el primer paso para resolver este problema, siempre es necesario hacer la representación del ejercicio. En este caso, con el diagrama de Venn. Nuestro conjunto universo iría a ser el edificio que consta de las plantas. En este caso estamos hablando de solamente 3 plantas, ¿no? La primera planta, segunda planta y tercera planta. ¿Ya? Cada planta está diferenciada por un conjunto, ¿no? ¿Ya? Y estos conjuntos tienen ciertos elementos, ¿no? Ya, para esta parte de los elementos, vamos a volver a recapitular esta parte. Lo que es de la primera planta, los que están pintados de azul solamente serían las personas que trabajan en la primera planta. Los que están pintados tanto de azul y rojo serían las personas que trabajan en la primera y segunda planta. Los que trabajan en la primera y tercera planta, que están pintados de azul y amarillo, y los que trabajan en las 3 plantas, azul, amarillo y rojo, ¿no? Ya, de esa manera se han visto, al enunciar esto hemos dicho azul y en este caso rojo, ¿no? Que serían los que trabajan en la primera planta y la segunda planta, ¿ya? Serían justamente esta cantidad de elementos equivale a decir P, ¿ya? Porque está compuesta por tanto la primera planta y la segunda planta, el conjunto de la primera planta y de la segunda planta, ¿ya? Ya, esto es muy importante para que veamos en este caso el enunciado. Vamos a volver a leer. En el enunciado nos dice, en la primera y la segunda, pero no en la tercera. ¿Ya? Ya. Quienes trabajan en la primera y segunda serían todos estos elementos. En este caso, tanto las personas que trabajan en la primera y segunda, efectivamente, y las personas que trabajan en la primera, segunda y tercera, ¿no? Pero en el enunciado nos dice solamente, ¿no? Los que trabajan en la primera y segunda. Entonces, el enunciado A nos estaría diciendo indirectamente que son las personas que trabajan en la primera y segunda solamente. Como es algo bien exclusivo, entonces no deben trabajar en la tercera planta, porque nos dice solamente en la primera y la segunda, que serían justamente estos elementos que estoy indicando que es igual a P. ¿Ya? Eso es para el inciso A. Vamos para el inciso B. Vamos a volver a leer el enunciado. En el enunciado nos dice en la segunda o tercera, pero no en la primera. Ya, ahora nos dice en la segunda o tercera, pero no en la primera. Ya, como nos dice en la segunda o tercera, pero no en la primera, en la segunda o tercera nos estaría diciendo, en este caso, cualquier personal que está trabajando tanto en la segunda planta o en la tercera planta, pero no en la primera. Entonces, si se dan cuenta, nos está excluyendo toda esta parte del conjunto, al decirnos pero no en la primera, pero y nos dice efectivamente en la segunda o tercera planta. O sea, las personas que trabajan en la segunda planta, o las personas que trabajan en la tercera planta, o las personas que trabajan en la segunda y tercera planta. Entonces sería, en este caso, el inciso A era equivalente a decir el valor de P, y el inciso B sería equivalente a decir el valor de B más M más C. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta, que es en este caso C, únicamente en la primera, ¿ya?
Entonces, eso es más rápido de detectar, ahorita lo vamos a revisar. Al decirnos únicamente en la primera, se estaría refiriendo a las personas que solo trabajan en la primera. Por eso dice únicamente, es casi similar a decir solo, ¿no? Y sería justamente estos elementos, ¿no? Que estaría pintado de color azul, ¿no? Y no tiene ningún otro, se podría decir disposición en ningún otro piso de la planta, o en ese caso planta, ¿no? Entonces, sería equivalente a decir A. Entonces, el inciso C nos está pidiendo la variable A. ¿Cuánto vale? ¿No? ¿Qué cantidad es de personal que solo trabaja en la primera planta? O únicamente trabaja en la primera planta. Ahora vamos al inciso D, según la pregunta. Inciso D nos dice cuántos trabajan en total. Bueno, para esto es un poco más sencillo igual. Vamos al diagrama de... Ya, en total serían entonces la suma de todas las variables, ¿no? Entonces podemos decir que sería A más B más C más D más N, más M y más P, ¿no? Que serían todas las personas que trabajan en total, ¿no? ¿Ya? En este caso tenemos una variable T, ¿no? De la igual manera, como hemos visto en anteriores ejercicios, la variable T va a ser válida siempre y cuando necesitemos o siempre y cuando nuestros datos nos den de manera incoherente, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, por ahora, variable T estaremos diciendo que vale 0, ¿ya? Vamos a la la segunda parte de la solución de este tipo de problemas, que es el planteo de las ecuaciones, ¿ya? Como primero tenemos estas dos ecuaciones, que es ANPIR, que es igual a 43, y CN más M más R igual a 58. Veamos a qué se refiere el segundo enunciado. En el enunciado nos dice 43 trabajan en la primera planta y 58 en la tercera planta. Ya, entonces lo que sería 43 iría a ser las personas que trabajan en la primera planta, ¿no? O sea, esto sería la primera planta, ¿no? La primera planta. Y la ecuación número 3 sería las personas que trabajan en la tercera planta. ¿Ya? Bien, entonces ya estamos planteando las siguientes ecuaciones. Ahora vamos a lo que es n más m más p igual a 37. Si se acuerdan de anteriores ejercicios, hemos dicho que la variable n, m y p representan a aquellas personas que trabajan en dos plantas, ¿ya? Veamos entonces a ver el enunciado y verifiquemos esta parte. Ya, en el enunciado nos dice 37 trabajan en dos plantas a la vez, pero no en las tres, ¿no? Justamente lo que estamos diciendo, las personas que trabajan en dos plantas a la vez, pero no en las tres. Ok, entonces la ecuación número 1 nos representa eso, ¿no? Las personas que trabajan en dos plantas, ¿no? Ya, y vamos a la siguiente ecuación, que es A más B más C. De igual manera, en lo que hemos hecho en anteriores ejercicios, hemos indicado que la variable A, B y C representan, en este caso, los elementos en los conjuntos que solo tienen una de las condiciones. O bueno, en este caso, están en uno de los subconjuntos exclusivamente. Ya, entonces, igual vemos, ¿no? Sí, 52 trabajan en una sola planta, y es lo que nos estaría indicando. Es lo que nos estaría indicando en la ecuación número 4, ¿no? Ya, hasta aquí ya tenemos 4 ecuaciones del planteamiento. A ver, veamos que nos falta lo siguiente, ¿no? Que dice n más r igual a 22 y p más r igual a 16. Y por último, r igual a 7. El enunciado, veamos los últimos que nos, en este caso, los últimos datos que nos quedan del problema. Ya en el problema nos dice, como últimos datos, 16 en la primera y segunda planta, ya 22 en la primera y tercera planta y 7 trabajan en las tres plantas, ¿no? Efectivamente, entonces estaríamos comprobando las ecuaciones
las ecuaciones 5 y 6 y 7 se estarían refiriendo a justamente eso, ¿no? Ok, entonces continuando, hay una nota igual. En el caso de que los datos tengan poca coherencia, tomamos la variable t válida, por ahora vale 0, ¿no? Lo mismo que dijimos en el anterior caso, de cuando estábamos viendo lo que es diagramas de Venn, ¿ya? Entonces vamos a la tercera parte, que es la parte de la reducción de las ecuaciones, ¿ya? Entonces, miren, vamos a sumar la ecuación 2 y 3. Como vimos igual en anteriores casos, siempre sumamos aquellas ecuaciones, en este caso las que representan la cantidad de variables de los conjuntos individuales, ¿no? Donde hemos dicho que la ecuación 2 era el conjunto de la primera planta, de los elementos de la primera planta, y la cantidad 3 es, bueno, la ecuación 3 es igual al conjunto de la segunda planta, ¿no? Ya, entonces, como vamos viendo, nos queda la siguiente ecuación, que es la ecuación número 8, ¿no? Al sumar, ya. Ahora vamos al siguiente punto, que es 5 y 6, reemplazamos en la ecuación número 1, donde la ecuación 5 y 6 están representadas, en este caso, en rojo, la ecuación 5 y 6, y esto lo reemplazamos en la ecuación en 1, con la variable 7 más, ¿no? 7 se refiere a lo que es el valor de R, que eran las personas que trabajan en las tres plantas más. Esto más estaríamos reemplazando y estaríamos despejando M, ¿no? M iría a ser la ecuación número 9. ¿Ya? Y vamos ahora a reemplazar 4 en 8. ¿Ya? La ecuación número 8 es lo que tenemos acá, la que hemos hecho la primera ecuación, al sumar las ecuaciones 2 y 3. Y vamos a reemplazar la ecuación número 4, que es lo que está en rojo, ¿no? Reemplazando nos quedaría lo siguiente, ¿no? Esta ecuación de acá. Y por último vamos con 9, 5 y 6 y lo reemplazamos en 7. ¿Ya? La ecuación 9, 5 y 6 y 7, eso más reemplazamos, ¿no? En la anterior ecuación. Por si acaso esta es la misma ecuación, solamente que estamos reemplazando más datos, que es 9, 5 y 6. Y por último estaríamos obteniendo, en este caso, esta ecuación, ¿no? Que nos dice que B es igual a 17, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos como parte final, la cuarta parte de la solución, simplemente identificar las variables que nos está pidiendo cada uno de los enunciados. En el caso del enunciado A, que nos decía en la primera y segunda, pero no en la tercera planta, que es igual a P, donde P es igual a 16 menos 7, ¿no? Y esto nos da que P es igual a 9. ¿De dónde hemos sacado esta ecuación? Ya hemos hallado lo que es, bueno, esta ecuación viene de la parte, como vemos, eso viene de la ecuación número 6, ¿no? Que nos dice que P más R es igual a 16. Por lo tanto, como ya tenemos el valor de R, simplemente despejamos eso y ya tenemos el valor de P. Entonces iría a ser 16 menos 7 igual a P, que sería igual a 9, ¿ya? Para el segundo, que es el inciso B, que es el segundo o tercero, no en el primero. Y hemos visto que eso era igual a las variables B más M más C. Teníamos entonces, en este caso, para hallar justamente esa ecuación, vamos a sumar lo que es la ecuación 10 más 3. Sumando la ecuación 10 más 3 nos queda que B más M más C más N más R es igual a 58 más 17, que nos da 25. Digo, perdón, 75. Y de acá simplemente estaríamos pasando a restar lo que es las variables N más R, que es equivalente a 22. Por lo tanto, tendríamos que B más C es igual a 53. Entonces ya tenemos también el siguiente resultado del inciso B. Para el inciso C, entonces es solo el primero, que era igual a A. De acá, simplemente de la ecuación 11 con 9 y 10, ¿no? Estamos reemplazando los valores de 9 y 10 de la ecuación 9 y 10, ¿no? Donde la ecuación 9 era B y la ecuación 10 era M, ¿no? Reemplazando todo esto nos va a dar el valor de C, que es igual a 23, ¿no? Ahora, como ya tenemos el valor de C,
simplemente eso lo reemplazamos en la anterior ecuación y tendríamos lo siguiente, ¿no? Que A va a ser igual a 52 menos B menos C, ¿no ve? Ya. Y de esta manera entonces ya tendríamos lo que es el valor de A, que sería igual a 12. Bien, entonces ya tenemos también el valor de A y vamos al final, ¿no? Que es el total, que es igual a la suma de todas las variables que se encuentran en nuestro universo, ¿no? Porque nos pedía cuántos son la cantidad de personal que se está usando para lo que es las tres plantas. Entonces sumamos A más B más C, que son aquellas personas que trabajan en una sola planta, N más M más P, aquellas personas que trabajan en más de una planta, o sea, en este caso dos, y R, las personas que trabajan en las tres. Por lo tanto, eso es igual a 96. Al final tenemos el resultado que 9 trabaja en la primera y segunda, no en la tercera, 53 en la segunda o tercera, no en la primera, 12 solo en la primera, y 96 son todos los trabajadores del edificio. Comparando con las respuestas que tenemos,